disculpa de la biografía académica, que me di cuenta escuchando que la parte importante no habla, es que donde nace tu fascinación con la ciencia desde el principio, como, bueno, como vosotras y vosotros, que estás en el cole, que estás, bueno, imagino fascinados de la física o de algo, bueno, estás proyectando una carrera académica, no sé. Bueno, yo cuando era chico estaba más interesado en la física, contrariamente a la biografía, me interesaba, bueno, todas las ciencias, pero sobre todo la física y sobre todo la física de las partículas, porque me parecía, y bueno, puede ser que la es la ciencia más fundamental, ¿no? que ofrece misterios tremendos. Pero estudiando, bueno, leyendo, ¿no? Divulgaciones, me di cuenta que efectivamente el libro de la natura está escrito en la lengua de matemáticas. Y bueno, no conociendo bastante matemáticas, bueno, me puse a estudiar y me volví matemático por muchos años, hasta el final del grado, en mi carrera universitaria, del grado y del doctorado. Y para hacer el doctorado volví a mis orígenes, porque buscaba aplicaciones, no me daba satisfacción bastante la matemática pura, que es, bueno, es la gracia, pero bueno, lo que quería hacer era algo con la física. Y luego, bueno, me reinserté en la física y en la física cuántica. Bueno, en esta charla hablaré bueno, sobre todo cosas que me interesan en mi investigación actual, que son cosas, bueno, que tocan a argumentos que hacemos aquí en el grupo de información cuántica, en el departamento. Pero naturalmente es divulgación, no daré una charla técnica científica, porque, bueno, como he dicho, sobre todo la cuántica requiere un montón de preparaciones matemáticas que en una charla no se pueden hacer. Este es mi esquema de la charla en 8 pasos. Y bueno, en vez de anticipar todo, bueno, está todo aquí, lanzámonos directamente en el principio. Quiero empezar con la física, con el efecto más fundamental de la cuántica, que es la interferencia. Y bueno, en el fondo es un experimento que se puede hacer con ondas, bueno, no sé, con ruido, por ejemplo, o con algo así, que hay que tener una fuente de algo, que las ondas pueden propagar a estas dos aberturas, y luego después en esta pantalla se observa un patrón de interferencia. Bueno, muy esquemática, hay regiones iluminadas y regiones oscuras. Y bueno, este patrón depende de la fase relativa de las ondas, de este punto y de este punto. Este es física de ondas. ¿Por qué es importante para la cuántica? Porque en la cuántica lo podemos hacer con cualquier cosa, que es literalmente la verdad. La mecánica cuántica describe todo de manera óndica. En particular se puede hacer con partículas individuales. Esta fuente puede ser una fuente de electrones que se pueden emitir uno después del otro, y se puede registrar el impacto de los electrones sobre el tiempo. Este es un experimento de los años 80 por horas. La duración del experimento son unas horas. Impactos individuales de electrones en la pantalla, y con el tiempo se suman a este patrón de interferencia, que, bueno, es increíble. Bueno, como son partículas, la cuestión natural es, bueno, tienen que pasar por aquí o por aquí, naturalmente. Hay una trayectoria, partículas tienen trayectoria, no son como ondas. Y bueno, una lección de la física moderna es que se hace una demanda como esta, ¿qué es la trayectoria o dónde es la partícula? Hay que corresponder a un experimento, una observación. Bueno, hay que observar. Bueno, antes de pasar a la observación, simplificamos un poco la pantalla. Simplificamos la pantalla solo en 2 puntos. Bueno, aquí había un punto completamente iluminado, otro punto completamente oscuro.
Entonces, pretendemos que la pantalla son solo los dos puntos, que ignoramos el resto. Que bueno, sí es un poco un salto narrativo, pero se puede hacer, así que se puede justificar. Entonces, hay solo dos trayectorias para llegar aquí y dos trayectorias, ups, ¿qué he hecho? Hay dos trayectorias para llegar aquí y dos para llegar aquí. Bueno, entonces, ¿qué trayectoria toma la partícula? Bueno, hay que observar y bueno, las trayectorias son distinguibles por las aperturas donde pasa la partícula, ¿no? Y entonces, bueno, hay que mirar, hay que detectar la partícula y se puede hacer. Y bueno, resulta que destruye el patrón de interferencia. Lo que resulta es que una vez que tenemos detectado la partícula aquí, igual aquí, la detección, el impacto en la pantalla cambia de este patrón de nada y todo, con probabilidad 50% y 50% impacta en los dos puntos. Bueno, destruyamos el patrón de interferencia. Entonces, sabiendo dónde pasa, es incompatible con la interferencia. Bueno, sí, ¿qué es la lección sobre las partículas? Bueno, no puede ser que la partícula efectivamente pasa realmente o por A o por B, porque algo tiene que pasar por las dos aperturas a la vez para garantizar que tenemos esta interferencia. Y bueno, en la mecánica cuántica asignamos estados distinguibles a estas dos posibilidades de la posición A y de la posición B. Y bueno, estos son constructos matemáticos que no entramos, para nosotros son solo símbolos, pero también hay estados que corresponden a la detección del patrón de interferencia, la observación de la partícula en la pantalla, o aquí en 1 o en 2. Perdona que... y bueno, estos, por el hecho, para explicar, digamos, de una manera, por qué hay esta posible ese patrón de interferencia, estos son no solo estados completamente distintos a estos, A y B, tienen que ser superposiciones lineales de A y B. Bueno, de nuevo, esto es solo simbólicamente, no quiero entrar en el formalismo matemático. Superposición nos basta como concepto, metafórico en este momento. Bueno, y resulta que en un sistema como este, las dos posibilidades, una, medir la posición A o B, o la detección de la partícula en las dos pantallas, es decir, encontrar determinísticamente la partícula en punto 1 o 2, corresponden a dos medidas que las calificamos complementarias. Son rasgos complementarios del sistema. Y podemos siempre realizar una, pero no la otra, en un sistema único. Esta es la complementariedad. Y lo cuento como son hechos observados, ¿no? en la prehistoria de la mecánica cuántica. Bueno, esto fue como conocimos los sistemas cuánticos y naturalmente tiene su reflejo en el formalismo matemático que lo explica de una manera, pero naturalmente no es solo el modelo matemático. Pero este modelo matemático también tiene otra consecuencia. No hay medida de un sistema sin perturbarlo, sin disturbar el estado. Esta es la base. Para mí, esto contiene todo lo que uno tiene que entender de la mecánica cuántica. Creo que Feynman también en sus lecciones hace este punto que contiene todo el misterio, que te vuelve siempre una vez en cuando. No es que yo como profesor ya sé todo de esto, ¿no? Que cada día pueden salir cuestiones sobre un experimento de este tipo que te hacen parar de pensar de nuevo, de tú
entendimiento y pensamiento de la mecánica cuántica. Bueno, paso 2, bits cuánticos o qubits en el lenguaje de este señor Benjamin Schumacher. Bueno, una cosa que aprendemos ahora es que sistemas cuánticos pueden asumir estados exactamente distinguibles. Por ejemplo, la posición de una partícula, ¿no? En el experimento aquí distinguimos solo dos posiciones. Bueno, pero naturalmente en una partícula libre la posición puede ser una coordenada X, un número cualquiera. Y esto es una característica de sistemas cuánticos en general. Hay siempre un montón de estados, bueno, son definidos por sus estados y en el conjunto de estados posibles de un sistema hay siempre estados perfectamente distinguibles por medidas, por experimentos. Bueno, en cada caso hay que describir qué es el experimento físico que corresponde, pero también hay estados que no son distinguibles en esta manera. Bueno, fijémonos en los estados distinguibles, como he dicho, la posición de una partícula o los orbitales de un átomo, que también por definición son estados distinguibles. Bueno, la situación más sencilla que había considerado Schumacher son sistemas con solo dos estados distinguibles. Como la discusión anterior, que en la posición puede ser solo en A o en B, en nada más. Pero no es verdad, en la cuántica no es nunca nada más. Si tú supones dos estados distinguibles, siempre, por definición, bueno, esta es una de las cosas de la cuántica, parece que todos los sistemas luego tienen que admitir superposiciones, que te dan un continuo de estados y de medidas complementarias en el sistema. Y en cualquier sistema cuántico que tiene solo dos estados distinguibles, se llama qubit, un bit cuántico. Bueno, esto es abstracto, ¿no? Esto es abstracto en casi una discusión casi lógica, que es muy característica de cómo conducimos la información cuántica hoy. Es como la informática, que no tenemos que hablar qué es la manera en que tú recuerdas tus informaciones. Hablamos solo de las características más generales de los sistemas, pero naturalmente corresponde a la física. Por ejemplo, un qubit puede ser un sistema físico, por ejemplo, la polarización de un fotón o un spin de un electrón o otra partícula, bueno, no todas las partículas, pero particulares, o un subsistema de un sistema grande, por ejemplo, un ion que tiene una infinidad de estados excitados arriba encima del estado fundamental, pero en experimentos sí podemos concentrarnos en solo, por ejemplo, el estado fundamental y uno de los estados excitados. Bueno, en el caso del spin es muy interesante cómo los estados cuánticos conectan con nuestra percepción del mundo como espacio tridimensional, que en los spines, los estados, bueno, un spin es un objeto en rotación, ¿no? Bueno, el spin de un electrón efectivamente está determinado completamente por la dirección espacial. Y los estados distinguibles son de esta característica, una dirección y la opuesta, pero puede ser cualquier dirección. Efectivamente, todos los estados posibles del spin corresponden a una dirección espacial. Pero al mismo tiempo, esto es una superposición de estos dos. Bueno, eso parece una locura o mentira o los dos a la vez, pero bueno, resulta del formalismo matemático, que lo siento, no puedo entrar en esto, puede ser que mejor así.
estamos solamente explorando un poco los puntos generales, ¿no? Conceptuales de la cuántica. Pero es así, es que bueno, da gracia porque nos da un enlace entre la manipulación de los estados microscópicos y algo que corresponde al mundo macroscópico. Perdón. Bueno, no tengo. Bueno, quiero concluir esta segunda sección con 3 reflexiones. Uno, el nombre del bit cuántico. Es porque el bit cuántico corresponde a un bit clásico de información como lo conocemos en la comunicación digital moderna, que lo pongo así como una expresión operacional. Un bit cuántico puede traer o transmitir un bit clásico de información. ¿Y cómo lo haces? Puedes preparar secretamente un spin, por ejemplo, y luego otra persona puede medirlo y descubrir la preparación. Bueno, si los posibles estados son distinguibles, por ejemplo, como estos, ¿no? Se puede siempre, bueno, se trata efectivamente de un código, de una asociación de la información a estados. Y segunda reflexión, las medidas revelan información, pero nunca información completa sobre el sistema cuántico. Revelan información sobre la medida misma. En el caso del qubit, bueno, es un bit. Te revela exactamente un bit, una información binaria. Bueno, sistemas más complejos pueden revelar en la medida más información a la vez, pero este es el caso más sencillo. Bueno, por otro lado, esta es la tercera reflexión, por otro lado, para describir un estado de cuántico requiere información infinita. Como se ve en el caso de spines, para definir una dirección espacial, bueno, hay que escribir números reales, ¿no? 3 números cualquiera. Bueno, esta es información infinita. Esto es uno de los puntos ya bastante interesantes de la información o comunicación cuántica, que hay esta disonancia entre lo que podemos saber sobre un sistema y lo que tenemos que saber para describirlo matemáticamente. Bueno, filosofía cerrada, ¿no? Tercer paso, pasamos paso a paso a la información, de los efectos cuánticos generales a lo que se puede calificar información. El principio de no cloning, el no cloning theorem de Wouters y Zurek, que son ya 40 años de la publicación, que hoy lo consideramos como un punto crucial en el desarrollo de la información cuántica. Aún, bueno, no da tanta gracia hablar de la matemática si luego no hablo de la matemática, pero en el ámbito del formalismo, una vez que dominas el formalismo, o las de vosotros y vosotros que van a estudiar física, estudiando física cuántica es una de las cosas más sencillas para demostrar. Una vez que conoces la lengua matemática, cómo hablar de un sistema cuántico, esto, bueno, se puede hacer un ejercicio, un deber acá en casa, casi. Bueno, sí, no quiero exagerar, pero bueno. El contenido es conceptual, no es matemático. El conceptual es que no hay transformaciones que pueden copiar un estado, clonear un estado, cualquiera. Esto no se puede hacer en la mecánica cuántica. Bueno, esta es la descripción general, conceptual que le podemos dar. Una explicación, bueno, una explicación es, bueno, por el formalismo, pero esto es un poco tonto también porque hablamos de física, no es matemática. Es verdad, en la teoría matemática de la física cuántica es un teorema, pero hay otras razones que
conectan a la interferencia, por ejemplo. Si fuera posible copiar un estado, una partícula con su estado, es decir, luego se podría clonar la partícula en experimentos de doble rendija, observar la interferencia y la trayectoria a la vez, porque bueno, si podemos hacer interferir una partícula y observar la posición de la otra, por ejemplo. Y como esto resulta no factible, es un hecho empírico, tenemos que concluir, bueno, tampoco esto es posible, ¿no? Bueno, en términos informáticos, esto significa, este teorema significa que no es posible, es imposible convertir un estado cuántico reversiblemente en información clásica. Aún sea infinita, como he declarado en esta otra reflexión, que para describir un estado necesito de información infinita. Pero bueno, sí, puede ser que observo un número, ¿no? una posición de algo. La palabra clave aquí es reversiblemente. No podemos hacer una observación que da bastante información para luego recrear el estado otra vez. Entonces, bueno, ya pasamos a pensamientos del procesamiento de información, ¿no? Bueno, de procesamiento de estados y de información. ¿Por qué no es posible? Porque la información clásica sí se puede copiar. Bueno, sí, cualquier observación que hago en me resulta como un récord experimental en un lugar. Naturalmente, si en un ordenador, naturalmente yo puedo hacer una copia. Es una característica de la información clásica que sí se pueden copiar. Y bueno, este teorema, lo importante es que buscaríamos un mecanismo para copiar un estado cualquiera del sistema. Sí es posible copiar estados que son distinguibles. ¿Por qué? Porque, bueno, hablamos de transformaciones, que es efectivamente un lenguaje para decir que, bueno, algo que corresponde a un experimento. Bueno, el experimento en el caso de estados distinguibles es observa, mide la observable que corresponderá a distinguir el spin por arriba, el spin por abajo, y luego tienes la información clásica, la puedes replicar y puedes utilizarla para crear más estados spin por arriba, spin por abajo. Entonces, estados generales no son cloneables, estados distinguibles sí. Y esto es una cosa particularmente bella de la información cuántica, que efectivamente contiene el concepto de información clásica. Lo que es el clásico es la información cloneable, el estado cloneable. Estados o conjuntos de estados cloneables, corresponde a información clásica. Bueno, vamos a ver. Cuarto paso, el qubit, bueno, resulta que es la unidad en la información, igual como el bit es la unidad de la información clásica que la tenemos habitualmente. Para medir la cantidad de información, igual en el mundo clásico, que es simbolizado por Claude Shannon, igual por el mundo cuántico, que son John von Neumann y Ben Schumacher. En los dos mundos la cuantía es asociada a la entropía, que cada estado del sistema tiene su entropía. Y la entropía está relacionada con el número de estados, el número de posibilidades distinguibles. No hablamos de estados totales porque son siempre infinitas. El número de estados distinguibles y este número d, si es finito, es el máximo de la entropía, es el máximo de la cantidad de información. Bueno, no entramos en la entropía porque son más cosas matemáticas. Pasamos a la comunicación, porque ahora tengo que pensar un poco a
a llegar a la tecnología moderna. Bueno, comunicación no cuántica, bueno, esto es lo que está alrededor de nosotros hoy en día en cada momento, ¿no? Es comunicación de Internet, efectivamente. Bueno, de móvil, bueno, hay inalámbrico y alámbrico, pero bueno, efectivamente informáticamente es la misma cosa, ¿no? Realmente tecnológicamente distinguimos entre conexiones por cable y conexiones inalámbricos, por ejemplo, móviles. Bueno, este es sacado de la misma Internet, es una representación muy condensada de la red de conexiones globales de servidores. Que, bueno, naturalmente te da solo un epsilon, una minúscula de información sobre la Internet, que es un sistema muy complejo. Para dar un poco la relación o el estado donde estamos, el crecimiento del tráfico total de Internet global, desde el principio, que en los años 90, creo que lo sabéis, que la invención del World Wide Web fue más o menos en 1990. Bueno, aquí no se ve en esta escala que esto es petabyte por mes. En este año proyectamos más de 300 miles petabytes. Bueno, un petabyte son 1000 terabytes, que en terabytes son 1000 gigabytes, que son dimensiones. Bueno, esto es global, ¿no? Es la información que hacemos girar en nuestro mundo. Nuestros dispositivos, este ordenador, los móviles, ¿no? Intercambian con esta velocidad, alrededor de 100 megabytes por segundo por fibra, 10 megabytes por segundo más o menos por móviles, por inalámbricos. Que bueno, esto también es un proceso naturalmente. Yo no soy ingeniero, pero ellos hablan ya de 6G, 7G, de las próximas generaciones de comunicación inalámbrica que quieren llegar también aquí. Bueno, para volver un poco a dimensiones humanos, la estima que en esta charla escucháis un flujo de información al máximo 40 bits por segundo. Esto es el máximo que se puede llegar en el hablar humano. Si hablo yo, el máximo de la mi velocidad. Bueno, como el español no es mi lengua madre, normalmente la definición es mucho más baja. Bueno, esto es la situación humana, ¿no? Que naturalmente la tecnología siempre va más allá. La cuestión es qué en este ámbito puede añadir la comunicación cuántica, la comunicación de bits cuánticos. Y la reflexión es, bueno, hay que considerar actualmente, hay consideraciones fundamentales y tecnológicas que tenemos que afrontar hoy. Fundamentales, un qubit puede transmitir solo un bit clásico, entonces no es el caso que podemos comprimir información más efectivamente con sistemas cuánticos. No, eso es una verdad, que si tú hay un archivo de unos megabytes, bueno, unos megabits, para hacerlo corresponder a un sistema cuántico hay que preparar el mismo número de spins, que no es una buena noticia. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad actual de transmitir qubits es órdenes y órdenes de magnitud más baja de estos gráficos. Hablamos de bits individuales. Esto es nuestra tecnología más avanzada de hoy, de los ordenadores cuánticos que David hablé de la semana pasada. Dominan entre 10 y 50 qubits. Es más o menos, que es justo el límite de lo que podemos hacer. Entonces, no contribuimos al flujo global de información en la Internet, evidentemente, con esto. Pero, por otro lado, esto es la buena noticia, no hay manera de transmitir qubit enviando información clásica. Entonces, todos estos petabytes aquí no te
ayudan en nada. Tu tarea es transferir un estado cuántico de un sitio a un otro. Por ejemplo, en el futuro, que tendremos a lo mejor ordenadores cuánticos más grandes, más fiables, más poderosos, habrá que transmitir información cuántica, un estado cuántico de un sitio a otro. Y esto efectivamente requiere una infraestructura particular. Este requiere la comunicación cuántica. Este es comunicación cuántica, la transmisión de un estado cuántico. Y como la red actual no puede facilitarlo, hay que construir algo que lo puede. Este es la tarea, que estamos en el medio de la construcción de esto. Bueno, digamos, algunas cosas ya se ven realizadas, pero más bueno, vamos a ver. Paso 6, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Pasamos a aplicaciones, por qué tengo que transmitir bits cuánticos. Bueno, en el futuro, como he dicho, a lo mejor tendremos un ordenador cuántico y de momento no tenemos maquinario bastante interesante para hacerlo. No hay razón buena de comunicación entre los ordenadores actuales. Pero hay otra cosa, hay la aplicación de criptografía, es la comunicación secreta, que hay algo que se basa igual. Bueno, a mí me gusta siempre no fijar demasiado en la parte tecnológica en vez en la base física, por qué funciona, ¿no? Que bueno, es difícil divulgar, bueno, para mí al menos es siempre difícil divulgar los hechos cuánticos en ámbitos generales, pero bueno, intentamos. Volvemos a otro principio de la mecánica cuántica, que en un punto determinado dije, bueno, escribí también en la pantalla, cada medida tiene que necesariamente disturba el estado. Bueno, esto es no completamente la verdad. Si tú lo sabes ya, que en tu sistema hay solo dos estados posibles que son distinguibles, como por ejemplo como el spin por arriba y el spin por abajo, o las posiciones distinguibles en el experimento de la rendija. Estos estados se pueden medir y de una manera que no disturbe el sistema. Pero esto es un caso singular, digamos, en todo el conjunto de posibilidades cuánticos. Esto lo tienes que forzar, una situación se la tienes que forzar para que aparezca. Normalmente los estados no son perfectamente distinguibles. Esta es la situación genérica y cada intento de extraer información en esta situación, cada medida que haces, cualquier cosa permitida o posible en la mecánica cuántica, inevitablemente disturba o perturba el estado. Y este resulta el fundamento de la criptografía cuántica, que funciona un poco así. Estos dos señores son Charles Bennett y Gilles Brassard. En el año 84 propusieron este protocolo de comunicación para establecer llaves secretas, llaves privadas, para encriptar mensajes. Y bueno, sí, no sé que se puede dar al menos una idea de cómo se utiliza la cuántica para conseguir Es un protocolo, entonces tenemos que pensar un poco como informáticos, que es una lista de instrucciones. Hay dos actores que en criptografía los llamamos Alice y Bob, que Alice transmite y Bob recibe.
el protocolo es así, Alice prepara partículas en uno de estos estados, estos 4 estados. Bueno, si no lo comenté aquí, utilizamos solo 4 estados. En el lenguaje de spines es spin por arriba, spin por abajo, spin por la derecha o la izquierda. Que recuerda, estas dos ya son superposiciones de estas dos. Y viceversa, los primeros 2 estados son superposiciones de estos dos. Esto bueno, corresponde. Bueno, el particular es que vienen en parejas de estados distinguibles, que en el lenguaje, en la jerga se dice la base Z y esta es la base X, que es la otra dirección espacial. Base Z, base X. Entonces, Alice elige aleatoriamente una de las bases y en la base elige aleatoriamente uno de los estados, que prepara, envía a Bob y una vez que lo tiene recibido, le informa de la base, que da solo un bit de información. Con esta información, Bob, teniendo el estado, el sistema en este estado, que por el protocolo está garantizado que o es este, puede hacer la medida y puede escribir si es el spin por arriba o por abajo. Y entonces, después de la medida, comparte un bit de información con Alice. No es la información de la base, es la información del estado entre oeste. ¿Y por qué te da privacidad? Porque un adversario, una espía que escucha en la línea, cada medida que puede hacer en las partículas para descubrir algo sobre cuando pasa la partícula, ¿no? Imaginad que en 2 puntos espaciales hay uno Alice, hay Bob, y en medio, donde pasan las partículas, está escondida Eva, la espía, tratando de descubrir algo sobre la información secreta. Y bueno, resulta que cada medida que puede hacer necesariamente disturba la correlación, esta correlación perfecta de la medida, porque es una información que tiene Alice, que sabe qué es el estado preparado, y luego al final lo sabe también Bob, que descubre a través de su medida qué es el estado. y sin perturbación en la línea de comunicación, de la transmisión, esta correlación es perfecta. Es que el resultado de la medida de Bob corresponde precisamente a la preparación de Alice. Y cada deviación de esto es un ruido, y en la mecánica cuántica, un adversario que mida las partículas tiene que introducir ruido, tiene que perturbar el estado. Bueno, enseño 2 realizaciones de esto. Esta es histórica, es un objeto museal que creo que hasta ahora está en un despacho en el laboratorio de IBM en Nueva York, donde trabaja Charles Bennett, que fue él y sus colaboradores que montaron el primer prototipo de este protocolo, de la generación de llaves secretas. Esto fue, 1989, hace años. Y es una de las realizaciones más recientes. Todavía la están montando y la enseño solamente porque es un punto de orgullo para nosotros, que es aquí en Barcelona. Es una línea que hará parte de la infraestructura europea de la comunicación cuántica. Es una línea para testear tecnologías entre el ICFO, que es el Instituto de Ciencias Fotónicas en Castelldefels, y el Instituto de Telecomunicaciones en el Hospitalet de Llobregat, que es una cosa local, pero naturalmente en todo el mundo hay experimentos, hay prototipos de este tipo, o más o menos general. Hoy tengo que esto, hablamos de otro efecto cuántico.
que ha de ver con las correlaciones. Bueno, sí, esto es otro hecho que podemos observar hoy en día. Al principio fue solo una predicción en base a la estructura matemática de la mecánica cuántica. Bueno, correlaciones entre sistemas cuánticos, bueno, por ejemplo, dos qubits, no se quedan restringidos a conjuntos de parejas de estados, que es, bueno, esta es la correlación normal entre informaciones separadas, que esta información, bueno, es lo que es y, bueno, puede ser relacionada con otra. Y entonces una idea naiva puede ser que, bueno, un sistema cuántico tiene que tener su estado y luego puede ser correlado con el estado de otro sistema. Pero bueno, no es así. Hay estados que lo llamamos entrelazados. Por ejemplo, hay estados de dos spines, de dos qubits. Individualmente son completamente indeterminados, pero al mismo tiempo si tú haces la observación, la medida en la misma dirección espacial, resultan perfectamente correlados, o más bien anticorrelados en el estado que quería escribir, pero bueno, al final no he escrito. Y bueno, entonces el estado local no parece tampoco un estado, es solo ruido perfecto. Cada medida te da un resultado aleatorio, pero son perfectamente correlados. Bueno, si se hace la observación de la misma medida. Bueno, esto es el coding, el color. La medida vertical son anticorrelados, la medida horizontal son anticorrelados, la medida intermedia son siempre anticorrelados. Y esto está detrás de correlaciones que lo calificamos no clásicas, nos lleva a las desigualdades de Bell, que son una demostración experimental que la natura, bueno, la mecánica cuántica no permite variables clásicas locales para explicar sus efectos. Lleva a otro tipo de criptografía que no le hablamos. Lo que quiero comentar en vez es que el entrelazamiento resulta igual como un recurso para el procesamiento de información. Perdona, que esto lo sé que al final de la charla esto es un poco pesado, pero bueno, vamos a pasar en todo caso porque es la última parte, efectivamente. Bueno, es recurso en un sentido bastante abstracto. Bueno, mejor que no lo aprofundamos. El importante es que, por ejemplo, este estado psi menos, que lo puse aquí, esta correlación particular de dos qubits, sirve efectivamente como unidad no de información, pero de correlación. Y bueno, este punto de vista es importante para entender lo que pasa en un otro protocolo muy, muy particular, que bueno, para mí es la cosa más característica de la información o de la comunicación cuántica, es la teleportación cuántica. Y bueno, empezamos de nuevo con unas reflexiones. Hemos visto, bueno, los bits clásicos, que ya los escribimos C-bit, con bits clásicos, son qubits, son bits cuánticos, y también hay E-bit, que son con las unidades de entrelazamiento, que figuran como si fuesen una especie de información. Y esta es la clave. En la información cuántica, lo que vemos son especies de información. No hay información y basta. Hay diferentes especies e interactúan en este protocolo que quiero enseñar. Reflexiones.
para enviar un qubit, bueno, enviando un qubit podemos transmitir un C-bit. Qubit o C-bit, porque el entrelazamiento es una correlación, pero no es un mensaje. No es una influencia causal de una parte a la otra, que la comunicación lo es, que no, una parte elige el mensaje y la otra escucha. Bueno, la teleportación, inventada hace 30 años por estos señores que no... puse la fotografía. Bueno, esta no es la teleportación de Star Trek, efectivamente, es la teleportación cuántica. Aquí son Bennett, Brassard, Crépeau, bueno, otro, aquí, Pérez, Wouters y Josa. Eso es un protocolo, un experimento para transmitir un qubit a través de un bit clásico, dos bits clásicos y un estado entrelazado, un EBIT. Y bueno, simbólicamente funciona así, que al principio Alice y Bob tienen que compartir este entrelazamiento. Aquí esta es la partícula en el estado que quieren que transmitir. Bueno, hay que hacer una medida aquí, que es una medida precisa, que no la defino aquí. Alice comunica el resultado de la medida, que resultan, por suerte, 2 bits clásicos, en el caso que este es un spin. Y luego Bob puede completar el protocolo con una transformación cuántica, con una dinámica cuántica que depende de X como matemática, es la interacción entre estas especies de información. Y bueno, para la tecnología cuántica significa que la tarea de construir una Internet cuántica es para poder comunicar qubits. Efectivamente, lo que tenemos que hacer es crear una infraestructura para la distribución de entrelazamiento. Todo lo que se lee hoy sobre la Internet cuántica es son intentos, tecnologías para crear entrelazamiento. Veo que estoy un poco detrás con el tiempo. ¿Tienes tiempo, Sí, quería dejar también tiempo para preguntas. Eso es el último paso, es una cosa pequeña. De nuevo, motivado por una reflexión conceptual entre qubits y C-bits. Actualmente no hay Internet cuántica, ¿no? Hay experimentos, hay prototipos y todo esto, pero bueno, hablamos así. El mundo de comunicación clásica, estos petabytes, y la cuántica son completamente separados, operan en regímenes completamente diferentes. Pero en el fondo, todo lo que pasa en la comunicación clásica es basado en sistemas que ya tienen descripción cuántica. La comunicación clásica de hoy, para llegar a petabits, hay que pasar a fibra óptica, que es la luz, partículas de luz, pequeños pulsos de luz que pasan por la fibra. Y utilizamos solo características clásicas de la luz para comunicar en esta tecnología actual. Pero al mismo tiempo, en principio, en teoría, hay debajo de hay toda la estructura, los grados de libertad en esta comunicación que son cuánticos. Y entonces te puedes preguntar, hay una manera para unificar estos dos mundos. Y teóricamente sí, pero en práctica puede ser que no se realicen nunca. Pero hay una ventaja cuántica en la comunicación a través de fibras, solamente en el sentido de la rata, de la capacidad. Como he dicho, hoy en día no podemos permitirnos de hablar de esto, porque nuestro dominio de sistemas cuánticos es absurdamente pequeño, pero hablamos de la teoría, lo que dice la teoría cuántica. Y bueno, el ejemplo que puedo
que puedo presentar es que sí, fijándose solo en una frecuencia, en la fibra óptica, eso se llama el régimen de narrowband, que pretendemos que la comunicación es a través de una onda monocroma, solo una frecuencia de oscilación. Bueno, esta corresponde a una energía particular y es proporcional al número de fotones en el pulso. Y como he dicho, lo que hacemos hoy es efectivamente hacer pulsos bastante fuertes. Pero explotando todo lo que ofrece el formalismo cuántico, es posible derivar una fórmula de la capacidad de este canal de comunicación a través de un modo de oscilación solo. Y resulta que en el régimen de baja energía es un poco así, escala de esta manera, que es la P tiene que ser E, creo que la energía, no, bueno, Sn, el número de fotones, P log P. Y bueno, para hacer la comparación con la clásica, bueno, en este régimen no hay comunicación clásica, pero si habría, tenemos que tener en cuenta las fluctuaciones del vacío de los fotones individuales que detectamos, y este resulta en un ruido mínimo que no es presente cuánticamente, no es un ruido fundamental, es un ruido que deriva de la detección clásica. Y esto resulta que la capacidad es solo proporcional a la potencia de la comunicación. Entonces, hay un régimen de ventaja infinita cuando la potencia es mínima. Bueno, solo este es en principio. Esto no creo que se realizará nunca, pero bueno, sí, es solo para decir que sí hay un mundo teóricamente concebible de comunicación sea cuántica, sea clásica. Y bueno, quiero acabar con los retos actuales que afrontamos sea en la tecnología, sea en la teoría de esta comunicación cuántica. Por ejemplo, para la criptografía, un problema grande para los que practican esta ciencia es que efectivamente la distancia de comunicación está limitada, son unos 100, 200 kilómetros, esto es más o menos lo que es. Y bueno, hay que mejorar los experimentos, hay un poco de posibilidad de aumentar. Por ejemplo, una cosa que se puede hacer siempre es mejorar la calidad de las fuentes y de los detectores de las partículas cuánticas, que como he dicho, en práctica de todo esto es siempre la luz, es siempre luz cuántica. Ya lo sabemos desde hace años que para superar este límite de 300 kilómetros, hay que construir algo que se llaman repetidores cuánticos. Un repetidor en la comunicación inalámbrica es efectivamente un dispositivo de amplificación que detecta el señal cuando no es demasiado débil y lo amplifica. Bueno, en la cuántica no es posible, amplificación es en contradicción al teorema de no-cloning, pero hay otras maneras más cuánticas que corresponden al funcionamiento de repetidores. Esto es el reto más grande de la comunicación por largas distancias. Y bueno, resulta que el teórico que soy yo, que lo mira, lo entendemos inmediatamente que efectivamente es equivalente a bueno, si puedes hacer si tienes un experimento que resulta un repetidor cuántico, efectivamente te da una memoria cuántica estable de información cuántica. Y es solo un medio paso de la construcción de un ordenador cuántico. Entonces, es muy difícil, lo entendemos. Y para el lado teórico, bueno, he enseñado la criptografía, la comunicación secreta,
pero es también un reto actual de descubrir nuevas tareas, cómo utilizar, como por ejemplo el entrelazamiento o cómo utilizar efectos cuánticos en la comunicación. Y nada más, aquí las imágenes de algunos de los personajes que han contribuido a esta teoría. Muy bien.